Teorema de Thevenin. Básicamente todo circuito lineal o una parte de él situado entre dos puntos A y B puede sustituirse por un circuito equivalente entre A y B formado por un generador de tensión y una resistencia en serie con dicho generador. Básicamente lo que dice es que un circuito lineal que nosotros tengamos, en este caso lineal es que tiene fuentes de corriente o tiene fuentes de voltaje y tiene resistencias, lo podemos convertir a un circuito equivalente con solo una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Usualmente esta resistencia recibe el nombre de resistencia Thevenin y esta fuente pues de fuente Thevenin. Dicho de otra forma, más resumido, es que nosotros por el medio del teorema de Thevenin, un circuito lineal que consideremos algo complejo, lo podemos simplificar en un circuito mucho más sencillo de analizar con simplemente una fuente y una resistencia como componentes. Para fines prácticos vamos a realizar dos ejercicios paso a paso para explicar esta teoría por medio de resultados y de análisis. Aquí nosotros tenemos un circuito, en este caso está sin simplificar, no hemos aplicado el teorema de Thevenin, tiene una fuente de voltaje y tiene tres resistencias. Esto al simplificarlo obtenemos lo que tenemos aquí, como observamos una sola fuente de tensión y una resistencia como tal denominada resistencia Thevenin. Aquí la fuente es de 10, aquí es de 7.5, aquí tres resistencias de 10, 30, 20 ohmios respectivamente y aquí una de 27.5. Básicamente, en unos casos especiales, pues hacer esta simplificación en temas prácticos no es tan óptimo, en el sentido de que conseguir una resistencia de 27.5 en el mercado pues es más complejo, puesto que vienen cifras redondeadas, números enteros. Una fuente de 7.5 sería una fuente regulada, que nosotros regulemos, pero es mucho más fácil encontrar una fuente de 10 voltios. Básicamente, el teorema de Thevenin es un análisis matemático para simplificar circuitos eléctricos ideales, pero en ocasiones prácticas pues no es tan frecuente o óptimo encontrar dispositivos con estas medidas en el mercado. Por consiguiente hay que agregar más elementos para obtener otras mediciones esperadas. Aquí nosotros pues tenemos el circuito sin simplificar y el circuito simplificado, y como observamos, hallando la corriente aquí obtenemos 0.27 amperios en ambos casos. Eso quiere decir de que este circuito y este circuito son equivalentes. O sea, es lo mismo, con la diferencia que este, utilizando el teorema de Thevenin, está simplificado. Como primer paso, para hallar o simplificar nuestro circuito, tenemos que hallar la resistencia Thevenin. Para ello, el primer paso es quitamos, sustituimos las fuentes de voltaje que tengamos en nuestro circuito. En este caso tenemos la de 10 voltios, aquí como observamos la anulamos o la quitamos momentáneamente y abrimos el circuito en el terminal A y este que representa el terminal B. Ahora nosotros tenemos que encontrar la resistencia equivalente de todas las resistencias que tengamos en nuestro circuito. En ese caso pues nosotros tenemos R2 y R3, como observamos aquí, están en paralelo. Entonces la resistencia en A, o sea la resistencia que encontramos aquí, es igual a la R2 por R3 sobre R2 más R3. Ahí simplemente es circuitos en paralelo. Al hacer esta conversión, o bueno, aquí colocando los valores, obtenemos una resistencia de 7.5 ohmios. Al hallar esta resistencia tenemos otra resistencia que es R1, que también tenemos que incluirla en este análisis que hicimos. Acá un poquito de teoría, quiere decir que la resistencia sub A menos sub B es igual a la resistencia de Thevenin. Esto es para complicarnos un poquito la vida, pero si no nos queremos complicar, sencillamente hallamos el resto de las resistencias que nos hacen falta. R sub 2 con R sub 3 en paralelo más R sub 1 que sería en serie. La R sub A que nosotros teníamos anteriormente de 7.5 ohmios, sumándole esta en serie que es de 20 ohmios como tal. Con eso tenemos nuestra resistencia de Thevenin de 27.5 ohmios. Quiere decir que estas tres resistencias que se encuentran aquí son equivalentes a tener 27.5 ohmios. O sea que transformamos tres resistencias en una sola, como nos dice la teoría de Thevenin.
¿Qué hacemos ahorita? Pues ya tenemos nuestra resistencia de Thevenin, es necesario hallar el voltaje que pasa justamente por aquí, por esta malla, o diríamoslo, ese voltaje Thevenin que tenemos que nosotros encontrar. En este caso podemos utilizar cualquier truco o artilugio matemático, puede ser el método de los nodos, método de mallas o combinar juntos. Lo importante es encontrar ese valor o ese voltaje de Thevenin. Traemos nuestro circuito inicial, el que incluía la fuente de voltaje con sus 3 resistencias, y le colocamos su respectiva polaridad a las resistencias. Tengamos en cuenta que en temas prácticos las resistencias no tienen polaridad, pero como tenemos que hacer un análisis matemático, es necesario colocar signos para encontrar las respectivas ecuaciones. En ese caso nosotros vamos a hallar el voltaje que determinamos en la primera malla. Aquí va en sentido horario, quiere decir de que la flechita va por aquí, entró por aquí, pasa por este lado. Lo primero que se encuentra es el signo negativo de la fuente de voltaje. Como es el signo negativo, colocamos menos el voltaje que pasa por aquí, menos B sub 1. Aquí lo colocamos menos 10 sub B, que es lo mismo, porque es una fuente de 10 voltios. Pasa por aquí, menos 10 voltios que la fuente, y la única fuente, pues, voltaje como referencia, o B sub 1, como lo quieran nombrar. En este caso, menos 10 sub B. Viene por aquí la flechita, lo primero que se encuentra es este signo positivo de la resistencia. Si se dan cuenta, el positivo de la fuente llega aquí y alimenta el positivo de la resistencia. Entonces, ¿cuál es el voltaje que pasa en esta resistencia? Pues no lo sabemos exactamente, pero sí sabemos de que voltaje es igual a intensidad por resistencia. En ese caso, intensidad sub 1, o sea, de la malla 1, por R sub 3. Acá lo colocamos, esto. Viene la flechita y se encuentra con este positivo y esta nueva resistencia. Es lo mismo la intensidad 1 que pasa por esta malla por la resistencia sub 2. Básicamente el voltaje que cae aquí es igual a la intensidad de la malla por la resistencia. En ese caso la intensidad 1 de esta malla por R sub 2. Nosotros sabemos que en teoría de mallas, esta como es una resistencia que comparte tanto en la malla 1 como en la malla 2, se supone que esto tiene que ser positivo menos esto y esto menos esto. Pero tengan en cuenta que esto, que es lo que tenemos acá, intensidad 1 por R sub 2, menos la malla de aquí, pero como el circuito está abierto, quiere decir que la intensidad que pasa por esta malla es 0. Por consiguiente, la intensidad que tenemos aquí menos 0, que es la intensidad que está por aquí, pues me da la intensidad que tenemos acá. Quiere decir que no es necesario colocar ese valor de 0, porque le estamos restando nada a un valor de intensidad que tenemos. Eso básicamente sería el análisis de nuestra primera malla igual a 0. Acá lo que hacemos es tratar de operar esto, menos 10 voltios más la intensidad 1 por R3, R sub 3 pues es 10 ohmios, más la intensidad 1 por R sub 2 que es 30 ohmios. Acá tenemos la intensidad 1 por 10 ohmios más la intensidad 1 por 30 ohmios. Este menos 10 voltios, que la fuente está restando, lo pasamos al otro lado a sumar, quedaría positivo. Como tiene el mismo valor, intensidad 1, pues sumamos 30 más 10 me da igual a 40, igual a 10 voltios. Despejando, la intensidad 1 es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso, intensidad 1, 10, que es la fuente, dividido en 40. Este 40 que multiplica pasa al otro lado a dividir. 10 en 40 me da que la intensidad en la malla número 1 es igual a 0.25 amperios. Tengan en cuenta la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que la intensidad que pasa por una resistencia, en este caso es igual a la fuente o el voltaje que pasa ahí, dividido en la resistencia total. Básicamente lo que estamos haciendo aquí, aplicando la ley de Ohm. Entonces la intensidad 1 es igual a 0.25 amperios. ¿Qué pasa? Pues nosotros tenemos que encontrar una equivalencia en la malla número 2 para encontrar esa fuente de voltaje Thevenin que abarque todo el circuito. Nosotros iniciamos con esta otra malla, este es el punto, la flechita entra por aquí. Tengan en cuenta que acá sería un signo positivo, pero nosotros tenemos que restarle a este valor que tenemos aquí. Básicamente este valor que estaba aquí, menos 0, me da esto, pero ese valor que desconozco, que quiero hallar, se lo restamos a lo que tenemos allá. Es como un cálculo imaginario que hacemos para encontrar
esa equivalencia que estamos buscando. En este caso, menos, le estoy restando el voltaje que pasa aquí por la resistencia R2, que es esta. Aquí viene, encuentro un signo positivo, el voltaje que pasa por aquí por la resistencia sub 1 más el voltaje Thevenin, es un voltaje que estoy encontrando como si fuese un voltaje aquí en esta apertura, digámoslo, podría ser, es el voltaje Thevenin que yo quiero hallar, que no sé cuál es, pero lo encuentro con los demás valores igual a 0. Acá queda tal cual, la diferencia es que el voltaje en R1 es 0. ¿Por qué es 0? Porque el voltaje que pasa aquí, tenemos un circuito abierto, y como el circuito se encuentra abierto, el voltaje que pasa por esta resistencia es 0. Este voltaje no lo puedo poner 0 porque tiene un valor, que es el valor que deseo encontrar para encontrar la equivalencia de Thevenin. Entonces nosotros continuamos, tal cual, menos voltaje por R2, este 0 pues lo quitamos, es igual a este voltaje de Thevenin que está sumando, pasa al otro lado a restar, que haría con negativo. Como ambos valores, al lado izquierdo y derecho de la expresión de nuestra igualdad, tienen signos negativos, en este caso multiplico por un menos 1 para dejarlos en valor positivo, lo puedo hacer, y quiere decir de que el voltaje que pasa por R2 es igual al voltaje Thevenin. Ahora la pregunta, ¿cuál es el voltaje que pasa por R2? Resulta que el voltaje que pasa por R2 ya lo tenemos. Recordemos de que voltaje es intensidad por resistencia, o sea, cuál es la intensidad que pasa por esta malla, ya lo encontramos, 0.25 amperios, es esa intensidad que tengo aquí, y lo multiplico por la resistencia. ¿Cuánto es la resistencia? Pues la resistencia es de 30 ohmios. Entonces 0.25 por 30 me da 7.5 voltios. Recordemos de que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. 0.25 amperios multiplicado por la resistencia de 30 ohmios me da igual a una fuente de 7.5 voltios. En ese caso, ese es el voltaje que pasa con R2, pero en nuestra equivalencia encontramos de que el voltaje que pasa en R2 es igual al voltaje Thevenin. Por consiguiente, el voltaje Thevenin es igual a 7.5 voltios. Por eso encontramos esta simplificación, que fue lo que se mostró inicialmente, en la cual la fuente de voltaje es de 7.5 voltios, es lo que acabamos de hallar, y la resistencia Thevenin de 27.5 ohmios. Con esto tendríamos la solución a nuestro ejercicio, un método para simplificar un circuito eléctrico lineal. Vamos con un segundo ejemplo, en este caso aumentando un poco la complejidad, y tenemos este circuito que tenemos aquí. En el circuito que tenemos una fuente, eso es una fuente de corriente de 1 amperio, tenemos 4 resistencias, 5 con esta que tenemos aquí, y tenemos otra fuente de corriente en la parte de abajo, en este caso de 0.5 amperios. Lo mismo que se explicó anteriormente. ¿Qué hacemos inicialmente? Abrimos el circuito electrónico, acá lo tenemos abierto, como se observa aquí está abierto, y también el siguiente paso es suprimir o quitamos esas fuentes que nosotros tenemos en nuestro circuito, sean fuentes de corriente o sean fuentes de voltaje. En este caso, como son fuentes de corriente, es igual, las quitamos y nos quedamos con las resistencias. En este caso tenemos 4 resistencias, resistencia 1, 2, 3 y 4, y acá hay un truco, como esta resistencia R5 está en paralelo a nuestra apertura, básicamente esto es como si se trasladara y la dejáramos justamente aquí donde estamos abriendo nuestro circuito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues la dejamos ahí momentáneamente afuera y operamos el resto de nuestro circuito. ¿Qué hacemos ahorita? Pues nosotros tenemos acá R3, R2 y R4 están en serie. Esta resistencia de 300 ohmios con esta de 200 con esta de 100. Como están en serie, lo que hacemos es sumarlas. R3 es esto, 100 ohmios, más R2, que es esto, 200 ohmios, más R4, que es esto, 300 ohmios. Al sumar estas 3 resistencias tenemos una resistencia Thevenin de 600 ohmios. ¿Qué se tuvo en cuenta? Solo estas 3 resistencias. Esta, como digo otra vez, está en paralelo. Aquí es como si la trasladáramos, abriéramos el circuito y ella queda momentáneamente afuera.
¿Y este R1 qué sucede con ella? No se opera porque aquí tenemos el circuito abierto. ¿Y por qué tenemos el circuito abierto? Porque nosotros abrimos el circuito al quitar esta fuente de corriente. La quitamos, queda el circuito abierto y estaría en serie con un circuito abierto, pues no se tiene en cuenta, y tenemos en cuenta esta otra parte de nuestro circuito eléctrico a tener en cuenta. En la parte de abajo no afecta, en el sentido que si queda esto abierto, pues aquí sigue en serie, vean, estas tres que tenemos aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Pues la idea es empezar a simplificar este circuito, ahora teniendo en cuenta el circuito original. Tenemos las resistencias y ahora nos quedamos con las fuentes de corriente que inicialmente quitamos. El circuito sigue abierto y ahora pues esto que tenemos aquí, vean, acá podemos hacer una transformación de fuente. Tenemos en paralelo una fuente de corriente con una resistencia. Esto lo podemos convertir en una fuente de voltaje. Por eso el voltaje 2, que sería este voltaje de aquí, lo multiplicamos, 0.5 amperios, multiplicado por estos 300 ohmios, o la intensidad 2, que es esta intensidad que va aquí, por R sub 4. 0.5 amperios por 300 ohmios igual a 150 voltios. Estos 150 voltios que nosotros tenemos aquí son esta fuente que transformamos y dejamos acá en nuestro circuito. En paralelo, resistencia con fuente de corriente se convirtió aquí en una fuente de voltaje en serie de 150 voltios. Y aquí en serie sigue esta resistencia de 300 ohmios y aquí arribita esta otra de 200. Solo se colocó acá, pero el resto del circuito sigue igual. Otra cosa para poder nosotros simplificar nuestros análisis es determinar, aquí podemos encontrar cuál es el voltaje que pasa por esta resistencia. ¿Cuál es el voltaje que pasa por esta resistencia? Tengamos en cuenta que anteriormente esta es la resistencia que comparte ambas mallas. ¿Lo puedo hallar? Claro, lo podemos hacer. Tenemos una fuente de corriente que está en serie, se puede decir, con esta resistencia y pasa aquí. Y esta fuente de corriente pues es de 1 amperio. Por consiguiente, el voltaje que pasa por R2 es igual a la intensidad de la malla por la resistencia. ¿Y cuál es la intensidad de esta malla? Ya lo tenemos, es una fuente de corriente de 1 amperio. Por consiguiente, 1 amperio multiplicado por esta resistencia, que es 200 ohmios, eso es igual a 200 voltios. Quiere decir de que el voltaje que pasa por R2 es igual a 200 voltios. Ese dato lo tenemos ahí y vamos a hallar la malla como tal, la malla número 2, que es esta que tenemos acá. Entonces, ¿cómo iniciamos? Vamos por aquí, este menos de la fuente de voltaje llega y alimenta este polo, y como va en este sentido, quiere decir que acá está menos el voltaje que pasa por R sub 2, aquí lo tenemos, viene por aquí, más el voltaje que alimenta R sub 3, más el voltaje de Thevenin, o voltaje entre A y B, acá lo tenemos, voltaje entre A y B, más el voltaje que pasa por R sub 4, más el voltaje que pasa por R sub 4, más el voltaje sub 2 de la fuente 2, en este caso aquí aparece con el nombre V sub 1, pero es el mismo, es esta fuente de voltaje 2 que nosotros creamos, más el voltaje sub 2 de aquí es igual a 0. Esa sería la corriente de esta malla. Ahora iniciamos a operar. Menos el voltaje que pasa por R sub 2, ya lo hallamos que es 200 voltios, entonces menos 200 más el voltaje que pasa por R sub 3, que es 0, porque el circuito está abierto, más 0, más el voltaje de Thevenin que quiero hallar, que es el voltaje A sub B, más el voltaje que pasa por R4, que en este caso es 0 porque está el circuito abierto, más esta fuente de voltaje que es de 150 voltios, es igual a 0. Entonces aquí simplificando, menos 200 más 0, 0 lo quitamos, más el voltaje de A sub B, más 0 lo quitamos, más 150 igual a 0. Este menos 200 más 150 lo operamos, menos 200 más 150 es igual a menos 50. Entonces el voltaje de A sub B menos 50 es igual a 0. Aquí operando, el voltaje de A sub B o voltaje Thevenin es igual, y este menos 50 que está restando pasa al otro lado a sumar, por eso me queda un 50 voltios positivo. ¿Qué significa eso? De que ese circuito que teníamos inicialmente lo simplificamos con este que tenemos aquí. El voltaje de Thevenin que vamos a hallar, que es de 50 voltios, más la resistencia Thevenin que hallamos de 600 ohmios, y nuevamente traemos R sub 5, que fue lo que estaba en paralelo con
con la apertura que hicimos y lo sacamos, ahora lo traemos nuevamente. Este sería el ejercicio simplificado utilizando el teorema de Thevenin.